estar estudiando con el favor de Dios lo que es el cierre del viaje del pueblo de Dios. El Señor, de muchas formas, a través del apóstol Pablo específicamente, nos ilustra cómo debe ser la vida de nosotros los cristianos. El Señor va a mencionar que estamos en una guerra espiritual, que tenemos que prepararnos para ella. Nos va a hablar de que estamos en una carrera y que también tenemos que prepararnos para correrla, pero una forma muy clara que ejemplifica cómo debemos vivir la vida cristiana es que estamos en un viaje que tiene un principio, un trayecto y un final. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 10, muy conocido, o debería de ser muy conocido de todos nosotros. Sabemos que nuestro hermano el apóstol Pablo está tomando referencia del viaje de Israel, y en ese contexto empiezo a leer desde el versículo 5, 1 Corintios 10 y verso 5. Pero de los más de ellos, de la mayoría del pueblo de Dios, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el verso conocido, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para cualquiera que le guste el fútbol aquí, cuando escucha la palabra amonestación, la puede relacionar. Las viudas del fútbol no entienden tal vez qué significa eso. En el fútbol, cuando sacan a un jugador una tarjeta amarilla, significa que está amonestado. Y eso lo condiciona. Eso lo hace no poder jugar con toda la libertad que quisiera porque está amonestado. Tiene que ser más precavido, tiene que pensar más sus acciones. Y el apóstol Pablo nos dice que estas cosas del viaje de Israel son una amonestación para nosotros. Debemos vivir bajo ese estar pendientes, como si estuviéramos jugando amonestados, y no caer, y no tropezar, y no ser expulsados de esta carrera en la que estamos. Y después, por último, el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, como nos dijo el Señor Jesús, cuando le preguntaron por las cosas del fin, lo primero que dijo fue: mirad, estén pendientes de lo que va a estar aconteciendo y que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y Pablo nos dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. El pasaje que acabamos de leer es muy claro y significativo, pero si a nosotros, este pasaje se ha aplicado para toda la iglesia a lo largo de la historia, pero si a nosotros nos toca el cierre del viaje, ¿hay algo específicamente? ¿Hay algún mensaje específico para nosotros que estamos en el cierre del viaje?
Hay luces específicas que debemos guardar para esta etapa final. Recordemos que el viaje de Israel tiene dos registros. El primer año del viaje y el último año del viaje. Hay 38 años que no sabemos qué pasó. Los 38 años de en medio son de silencio. Así que lo que le pasó al pueblo y quedó registrado por el Espíritu Santo a través de Moisés solamente es el primer año y el último año. ¿Dónde creen que estamos nosotros o a cuál de los dos extremos nos estamos acercando más? Si estamos al final, entonces lo que le pasó al pueblo de Israel al final del viaje tiene que darnos luces que tenemos que atesorar, porque de los más de ellos no se agradó Dios. Y debería de traer temor a nuestros corazones. No quiero ser de los más de ellos, no quiero ser de esa mayoría que quedó tendida en el desierto. ¿Cómo es el cierre de un viaje? El cierre de un viaje es lo más cansado. No sé cuántos hayan realizado viajes largos. En los concursos bíblicos, nuestros hermanos que vienen de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Juchitán o de Oaxaca, son viajes largos. Con mis papás cuando yo era niño hicimos el de desde Guatemala hasta Veracruz, de un solo, llegamos hasta acá, hasta Monterrey, pero por partes, pero así por tierra, en bocho, desde Guatemala hasta el sur de Veracruz. Al final del viaje y en las carreteras de antes, como que se empieza a sentir el rigor, se empieza a sentir la incomodidad, se empieza a sentir el cansancio. Después de tantos años, hermanos, de estar esperando la venida del Señor. Me acuerdo cuando salió el primer póster de la victoria final, el año 2000, 1991. Y los eventos, y cuando se hace el tratado de paz en el 93, cuando matan a Rabin en el 95, cuando es la intifada en el 2000 y esperando aquella manifestación. Y seguir esperando, y seguir esperando. Señor, ¿será que sí vas a venir? Y ese cansancio lleva a la muerte a muchos. Cuenta mi papá que cuando él era joven, estaba haciendo un viaje de regreso a su casa y él venía batallando con el sueño. Es un deporte que hasta la fecha sigue practicando mi amado padre, un deporte extremo. Estaba batallando para no dormirse, pero él dice que llegó a un punto en el que él dijo, ya llegué hasta cerca de mi casa. Lo siguiente que recuerda es que iba dando vueltas en otro bocho, que cuando llegaron los, no sé, federales de camino, que dijeron, ¿dónde está el muerto? Cuando vieron cómo había quedado el carro. ¿Por qué? Porque ya estoy por llegar, ya se acabó toda la lucha que tuve para vencer a este sueño, ya la hice en lo más peligroso. Y estamos por terminar, hermanos. Y muchos empiezan a sentir, ay, es que ya esperé mucho, es que será, es que las señales, pues sí, también lo vimos en los 90s, también lo vimos a principios de los 2000, ya ha aguantado mucho. Y crece exponencialmente el peligro en el viaje. En 2 de Timoteo, no tenemos que ir ahí, solo apúntenlo, capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y lo que le escribió Pablo a Timoteo yo lo quiero atesorar para mí, las instrucciones las quiero abrazar para mí. Y si Pablo te dice a ti, el Espíritu Santo te lo dice a ti a través de Pablo, tienes que saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tan peligrosos?
Vamos a Mateo, ahí sí quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8. Versículo 28. Dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No tiene nada que ver con lo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué tiene que ver los endemoniados gadarenos con tiempos peligrosos? Es la palabra en griego. Cuando dice feroces en gran manera, ese es el original de peligrosos. Así que si leyéramos en griego diría, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos feroces en gran manera. Tuve la tentación de ilustrar el mensaje con un dibujo con el endemoniado gadareno. No, es que hace no mucho dibujé al rey Joás con cara de Victoriano Huerta y no quiero abusar de eso, estaba feo. Pero imaginémonos eso, cuando pensemos los tiempos en los que estamos viviendo. Esto es como para que vayamos a la casa y antes de dormir pensemos, estamos viviendo en tiempos tan feos como los de endemoniados gadarenos. Eso es lo que dijo Pablo. Timoteo, tienes que saber esto. Hermanos amados, no estamos preparados para enfrentar lo que viene. Y dice Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Pueden apuntar Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, 7 hasta el capítulo 4, versículo 12. Hebreos 3, 7 hasta el 4, 12. Solo acompáñenme al capítulo 4. Hebreos 4, verso 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Buena nueva de qué? Que hay una tierra preciosísima esperándonos, que hay reposo, que es una tierra que fluye leche y miel. Buenas noticias para su pueblo se nos han anunciado, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y luego en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo? Verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra, hermanos, esa palabra nos va a estar manteniendo firmes, nos va a estar fortaleciendo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Si no, va a ser trágico, porque somos la generación de cristianos más privilegiada de la historia. Somos la generación que va a recibir al Señor Jesús. Pero estamos trabajando, estamos esforzándonos, procurando estar en pie para cuando Él venga. Hoy todavía los que caen en el desierto. Pero qué trágico que caigamos faltando tan poco tiempo. Todos hemos conocido gente que ha caído. Pero ¿qué de nosotros, hermanos?
estando la meta a la vista. Vamos a ver qué tan a la vista mañana con el favor de Dios. Faltan muchos por caer, hermanos. Ay, ¿por qué nos habla así, hermano Hugo Fernando? Se siente re feo. Y yo los amo esta congregación. Y yo quisiera que todos los que estamos hoy en Ministerio Cebrón estuviéramos en pie. Pero faltan muchos por caer. Si yo veo una foto de mis excompañeros del instituto, el año pasado cumplí 20 años de haberme graduado, se va así. Si yo la veo, no sé, tal vez la mitad ya no están. Si voy un poquito atrás, unos 15 años atrás, mis excompañeros del Colegio Hebrón, cuando era presencial, con devocionales los lunes y los viernes, con clases de Biblia todos los días, casi. De mi salón yo recuerdo que quedamos 3 nada más. Y por cómo se van a poner las cosas, como lo vemos en números, todavía faltan muchos por caer. Entonces, con el favor de Dios, en estos días queremos estar viendo qué peligro se enfrentó el pueblo para que nosotros no caigamos en ello. Les leo rápidamente Ezequiel 7, 5 al 7. Ezequiel 7, 5 al 7 para los que apuntan. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. El Señor nos está gritando, viene ese día. ¿Y nosotros cómo estamos empezando este año? Sí, Señor, te esperamos y te amamos. Pero déjanos vivir como queremos, porque en estos últimos tiempos está bien cómoda la vida. Y el Señor gritándonos, voy a llegar. Y a lo largo de todas las escrituras tenemos que estarnos fortaleciendo en el Señor. Dice mi papá que cuando él estudió en la escuela naval, cuando llegaron les empezaron a decir, tienen que hacer muchas abdominales, porque va a llegar el día en que les vamos a pegar. O sea, les pegaban a cada rato, pero específicamente va a llegar un día en que les vamos a pegar. E iban a hacer 3 golpes aquí a la boca del estómago. Y ustedes saben, si alguien no está trabajado, un golpe ahí hay estallamiento de vísceras. Entonces el cadete antiguo llegaba y les tocaba el vientre, está muy aguado, tiene que hacer más abdominales y más ejercicio hasta que llegó el día en que tocó y dijo, ya está suficientemente bien. Lo puso contra la pared, nunca me acuerdo el orden de los golpes, pero le dio 3 golpes a la boca del estómago. Si no se hubieran preparado aquellos jóvenes, los mata. Si nosotros sabemos que viene ese golpe, ¿estamos haciendo abdominales espirituales? ¿Estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha estado hablando? ¿Estamos atesorando las escrituras? Empecémoslas a leer con nostalgia, hermanos, porque no sabemos cuándo va a ser la última pasada que le vamos a dar. Amémoslas, atesorémoslas. Qué hermoso el testimonio de que varios de ustedes tomaron el consejo de Dios a través de su pastor. Si no la leemos por amor, hay que leerla por vergüenza. Si nos cuesta leer la Biblia, pongan sus manitas unos 5 segundos sobre un comal, pero bien caliente. Hombres y mujeres aguantaron la hoguera para que nosotros hoy tengamos las escrituras. Hombres y mujeres pagaban un precio muy alto por tener las escrituras. Y nosotros, Dios nos dice, está por terminar, viene ese día. Pues que venga. Y sin leer, siquiera sin atesorar la carta de amor del Señor. Esto es la carta de amor, hermanos, de nuestro amado. Decimos que Él es nuestro amado y no atesoramos su carta de amor. Si algún día sienten besar su Biblia, bésenla. Yo lo comparo cuando, como todavía nos tocó a mi esposa y a mí comunicarnos de forma epistolar, aquellas cartas,
aquí escribió mi amada. Esta es su letra, wow. Es el primer amor. Es el primer amor. Y así quiere el Señor que tengamos nosotros las Escrituras. Atesorémoslas y crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de ellas, dándole valor. ¿Y qué más valor que escudriñándolas? Leyéndolas, pero escudriñándolas. También para los campeones de la memorización incluye esta verdad. Bueno, vamos a estar estudiando 5 peligros que registra el libro de Números al final del viaje, para que con la ayuda de Dios, al acabar todo, estar firmes. Dice Efesios capítulo 6, en 4 versículos nada más, Pablo dice, para estar firmes, para que estén firmes, para que terminen firmes. Es el anhelo del Señor que cada uno de nosotros, cuando Él venga, estemos firmes esperando el censo, la lista, y nuestro nombre esté escrito en ese último censo. Pero tenemos que acabar firmes. Los animo a que ustedes lean por su cuenta a partir del capítulo 20 del libro de Números. Vamos yendo ahí, por favor. Y todo lo que acontece en esos días, sí, según Pablo en 1 Corintios 10:11, es un ejemplo para nosotros. Podemos sacar mucho partido de lo que veamos en Números capítulo 20, porque ahí va a empezar a registrar lo que pasó el último año del viaje. Leamos Números 20, los 2 primeros versículos. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Bueno, y habló el pueblo contra Moisés. Esto lo vamos a ver en un momentito más. Hemos vivido en el desierto desde que cruzamos el Mar Rojo, desde que te sacaron de las aguas del bautismo, estás en el desierto. Hemos estado en el desierto todo este tiempo, pero en los últimos tiempos, y no sé, hermanos, si ya estamos en Números 20, pero si todavía no estamos en Números 20, estamos por entrar. Va a calentar más el desierto, se va a sentir más fuerte lo pesado del desierto. Va a ser una última purificación para que no entre el hombre viejo. Todos los peligros del desierto se van a potencializar. Hermanos, en el sequedal aguantemos. La peña siempre nos va a seguir. La roca siempre nos está siguiendo. Aunque no la veamos, aunque en algún determinado momento no sintamos que nos está dando agua, nada se escapa de su control. Es la roca que está más alta que nosotros, siempre dándonos de beber, y no sabemos, y tal vez no van a estar cerca de su pastor cuando venga el fuego. Anímense recordando que la roca está siempre disponible. El primer peligro que quiero mencionar es quien es mencionada en este primer versículo. Dice: y allí murió María, y allí fue sepultada. Un poquito antes de entrar, no entró María. Una mujer preciosísima. Una mujer tan preciosa que, miren, si hiciéramos una votación aquí de personajes femeninos favoritos de las niñas, todas es Esther. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia, hijita? Esther. Todas quieren ser Esther. Ahora, en el Nuevo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento, se apreciaba mucho a María,
o a Miriam, que se le conoce también. ¿Cómo lo sabemos? Es el nombre más popular en el Nuevo Testamento. Si no mal recuerdo, aparece en 6 mujeres diferentes. 6 mujeres diferentes se llamaban María. Hoy hay muchas Marías en Latinoamérica, pero por la mamá de Jesús. En el Nuevo Testamento era por Miriam, era la heroína, era María la Grande. María tiene 4 eventos, María o Miriam, 4 grandes eventos registrados en las Escrituras. El primer lugar, y es preciosísimo, cuidando a su hermanito. Con esa agilidad mental propia del esclavo. Decía una superviviente del Holocausto: yo a los 4 años en el gueto tenía que salir a buscar comida. Hoy mis nietecitas no pueden ni cruzar la calle. Bueno, no se trata de forzar las cosas, pero cuando hay cautiverio se despierta esa chispa, y María, la hermana de Moisés, lo tenía, y ella estaba cuidando a su hermanito, y hasta logra. ¿No sería una bendición, hermanos, que de repente llegue uno de nuestros hijos y nos diga: mamá, te conseguí una chamba cuidando a mi hermanito, y te van a pagar bien por cuidar a mi hermanito? Ay, hijita, Dios te bendiga. Así llegó María de repente: mamá, ¿y tu hermanito Moisés? No, que si vas y lo cuidas tú, que si vas y lo crías tú, y te van a pagar de palacio, vas a ser nodriza real, gracias al trabajo de María, gracias al amor de María. Vemos a María también en Miqueas capítulo 6 y verso 4, no vamos ahí, solo apúntenlo. Miqueas la llama, es desde Éxodo. María es llamada la profetisa, pero en Miqueas 6:4 el Señor reconoce a María como, junto con sus hermanos Moisés y Aarón, 3 que sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Reconocen a María también. No nos gustaría que se dijera de nosotros: el hermano contribuyó para aquella campaña evangelística, trajo un avivamiento, y lo trajo María. Esa era María, y es llamada, como les comenté, la profetisa, dirigiendo un tiempo de alabanza que ha perdurado por los siglos. Lo tercero que vemos de esta mujer preciosa es que ella murmuró. Se envalentonó contra la autoridad. Pues, ¿qué? Es mi hermanito. ¿Mi hermanito qué? Dios también ha hablado a través de mí. Murmura y recibe disciplina. Y por último, es lo que acabamos de leer: muere en el desierto de Sin. Esa es la vida de María. Y cuando ella sabe que no va a entrar a la tierra prometida, como una mujer de fe, ella debió haberlo anhelado. Ella bien pudo haber dicho: pero si yo cuidé a mi hermanito, yo amé a mi hermanito. Una de las mayores visitaciones que vino sobre la eclesía, la congregación, ¿se acuerdan que Pablo la llama la eclesía? Vino, miren, gracias a mí, qué avivamiento, Dios me usó. Soy llamada profetisa. María, no entras. Como lo vamos a ver con Moisés, nada te garantiza que lleves 40 años en el evangelio. Un error te puede dejar fuera. Y ya viéndose Canaán, ya viéndose aquello por lo que el Señor nos rescató, y lo que han anhelado profetas, hombres y mujeres preciosísimos, y por un error quedar fuera. No, pero si yo fui fundador de la iglesia, yo fui esto, yo fui aquello. No nos aferremos a nuestro pasado, hermanos. No recordéis las cosas del pasado, cantamos, y tendemos a decir: bueno, por lo pecador que fui, por lo que le fallé al Señor. Y sí, no te recuerdes de eso, pero tampoco pienses: yo hice esto, yo hice aquello. Tampoco, porque eso tampoco te va a hacer, si le fallas al Señor,
con credenciales. Mira, Señor, no sirve, no entras y quedas fuera. No estamos diciendo que si ella entró al cielo o no entró al cielo, de plano que sí. Estamos diciendo que es un tipo de los que no entran a la tierra prometida. La generación vieja no va a entrar. Dios va a venir a conquistar junto con un pueblo bien dispuesto. ¿Vas a estar entre ese ejército victorioso? Tienes que dejar que muera el viejo hombre. La gerontocracia se dice en la política. Muere Moisés, muere María y muere Aarón, porque no entra el hombre viejo. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar con el hermano Moisés Morales, estuvimos orando por él. Él estaba un mes de partir con el Señor. Y él me estaba contando su testimonio. Le pregunté, hermano, en este punto en el que tú estás, ¿qué le dirías al cuerpo de Cristo? Y él empezó a hablarme. Y entre otras cosas, él me daba el testimonio de cuando le venían los dolorazos del cáncer. Él apretaba una toalla que tenía, una almohada, una cobija, algo así, y decía, dale Señor, ya que estoy en estas, aprovecho y dale. Y nosotros, si viéramos a la luz de que estamos por partir a la presencia del Señor, aprovecharíamos y diríamos, dale Señor a mi hombre viejo, para entrar a esa buena tierra que preparaste para mí. Entra al gozo de tu Señor, entra al gozo que he preparado para ti. El Señor está preparando algo maravilloso para cada uno de nosotros, pero tenemos que resistir y estar firmes hasta el fin. Entonces en María vemos dos situaciones. Nada nos garantiza que vayamos a alcanzar la meta por lo que fuimos antes. Olvídense, hermanos, olvídense de nuestro glorioso pasado. Siervos inútiles somos cuando hacemos las cosas bien. Y veamos hacia el frente. Y lo otro que nos enseña María, cuidado con la murmuración. En general, no hablemos mal los unos de los otros, pero particularmente, hermanos, es muy delicado hablar contra la autoridad. Aun cuando hablamos de autoridad secular tenemos que tener mucho cuidado, pero cuánto más con la autoridad que Dios ha puesto espiritual sobre nuestras vidas. Hay otra enseñanza para el fin, la vemos en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, cuando está por manifestarse el reino del hijo de David. Hay una conspiración. Hay alguien que se siente más digno de tomar el reino. Y empieza una conspiración y se hizo poderosa la conspiración. ¿Quién era? Adonías. Adonías al final, ya por morir David, ya por entrar el hijo de David a reinar y todo lo que eso significa. Y Adonías dice, yo reinaré. Estoy más guapo, estoy más capacitado, soy más inteligente y tengo mayoría de edad más que mi hermanito Salomón. Y no solo se levanta él, empieza a jalar a otros de la congregación, a otros campeonazos. Y Joab se junta con él. Y muy tristemente, Abiatar se junta con él. ¿Saben por qué sospecho que Abiatar se juntó en la conspiración de Adonías? No olvidemos que por una mentira que dijo David, mataron a toda la familia de Abiatar, perdón. Por un error de David. Yo sospecho que Abiatar nunca sanó eso en su corazón. Y él permanece fiel, sí, David, lo que su majestad, lo que usted diga, aquí traigo el Urim y el Tumim. Pero de repente David, y así obra el Señor, dice,
Sadoc, te encargas tú del sacerdocio, por favor. Sadoc, me traes tú el efod. ¿Cómo? Si yo soy el que siempre ha estado fiel a David, si yo he sido el que desciendo del linaje del sumo sacerdote. Otra rayita. Y cuando se ve la oportunidad, entonces me acerco a la conspiración. Vamos a verlo en el viaje de Israel. Cuando Dios no trata el corazón, tarde o temprano surge la amargura y quedamos descalificados y quedamos fuera de lo que Dios tenía para nosotros. Hay que darle gracias a Dios por nuestras autoridades, especialmente por nuestros pastores. Hay que pelear por ellos. El apóstol Pablo pide oración por él. ¿Ustedes creen que sus pastores necesitan oración? Hay 3 formas de combatir, lo vemos en Efesios. Cuando estudiamos la armadura, estuvimos meditando con los amados hermanos de Chihuahua hace un tiempo de la armadura. Para empezar, quitémonos la imagen de una armadura medieval, porque perdemos toda la enseñanza. Pablo está hablando de un soldado romano. Entonces dice, usen el casco, usen el caligae, usen la lorica segmentata, usen la gladius, usen el scutum, y si estudiamos eso, entonces hay mucha riqueza para estar firmes como individuos. Pero si seguimos con el pensamiento de que estamos vestidos a la usanza romana, entonces nuestra forma de combatir, mucho del éxito del combate romano era su indumentaria individual, pero su forma de combatir era hombro con hombro, de tal forma que mi scutum protegía a mi prójimo también, y mi gladius combatía por mi prójimo también. Entonces Pablo dice, oren los unos por los otros. Y al final, para ser exitosos como guerreros del Señor, y oren por mí, dice Pablo. El centurión usaba un penacho así horizontal. Se cree que para llamar la atención de sus soldados, para que supieran dónde está el jefe, las instrucciones del jefe, pero también le llama más la atención a alguien, que es el enemigo. Es el enemigo. El pastor trae una especie de penacho que llama la atención, y si lo tumba el enemigo, David le dijo a Abner, sois dignos de muerte por no haber cuidado al ungido de Jehová. Entonces, lejos de murmurar, hermanos, tenemos que estar apoyando al liderazgo y vamos a recibir la bendición de Dios. Todos queremos conquistar, pero sin cobertura no vamos a ninguna parte. Ese entonces fue lo que nos enseña María, es el primer peligro. El peligro número 2 que debemos considerar. Fue lo que dejó fuera al mismísimo Moisés. Si Moisés quedó fuera de Canaán, mis hermanos, ¿qué de nosotros? Pero nos sentimos muy gallitos, estamos pensando en la gran tribulación y en la marca de la bestia y que se venga ahí rápido porque yo ya quiero disfrutar Canaán. Miremos que no caigamos, porque muchos han quedado en el desierto. Lo que dejó fuera el mismísimo Moisés está aquí mismo, en este pasaje del capítulo 20. Ustedes conocen la historia, que se ponen a murmurar los del pueblo de Israel y desesperan a Moisés. En el Salmo 106 se nos relata del viaje en esta parte. Después pueden leer el verso 32 y el 33, y si tienen la Nueva Traducción Viviente pueden checarlo como dice ahí, porque dice que Moisés se amargó y habló como necio. Cuando nos amargamos, cuando dejamos que entre la amargura, somos propensos a hablar como necios. Y la palabra necio en la Biblia es fuerte.
El viaje estaba a punto de terminar. Moisés había aguantado tenaz y pacientemente las quejas, año tras año tras año. ¿Desde cuándo? Más o menos desde que Moisés se dio cuenta de lo incongruente que es la gente. Cuando va y defiende a uno de sus hermanos y le dicen, ¿a poco me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Pues si lo que quiero es ayudarte, a mí no me ayudes, yo no necesito vejigas para nadar. No pienso que me vas a hacer lo que le hiciste al egipcio. Ya se dieron cuenta, vámonos. Injusticia, me voy por tu culpa, paisano. Y no llega algo mejor, llega con Jetro a ser pulido durante 40 años. Injusticia tras injusticia y Moisés callado, callado, callado. Y luego el Señor le dice, ahora sí Moisés, vaya y libere al pueblo. Otros 40 años de injusticias y aguantar vez tras vez, injusticia tras injusticia. En este momento Moisés venía de enterrar a su hermanita. Él era un hombre de fe, pero el mismo Abraham, que era un hombre de fe, lloró a su muerta. ¿Cuántos recuerdos no se le habrán agolpado a Moisés al enterrar a su hermana mayor? Cómo ella se arriesgó por mí, con cuánto cariño me cuidó, y cuando se equivocó, pobrecita, me acuerdo, toda leprosa, pero ella cómo me amaba. Y llegan estos a decirle, por tu culpa, Moisés, no tenemos agua, Moisés, por tu culpa. Y Moisés, sí, toda la que he vivido por amor a estos, y me salen después de 40 años con que por mi culpa se están muriendo. Se amargó el espíritu de Moisés y no lo justificó la injusticia. ¿Y quiénes eran los que se le acercaban? Mira, chamaco, tu abuelito yo lo conocí, comía lodo haciendo adobes mientras yo me bañaba en leche de burra, y vienes a decirme que por mi culpa. ¿Cuántas veces nos topamos con incongruencias, con gente incongruente que nos ataca? Ahora sí tengo derecho de responderle. Pero espérame, Señor, le voy a responder con el hombre viejo para que le duela, para que aprenda, para que le cale. Si hablamos neciamente contra un hermano por haber dejado que la amargura tomara control de nosotros, estamos hiriendo a la roca. Y eso es muy grave. Entonces Moisés, dice el verso 9, tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. 80 años de fidelidad. Por la fe, Señor, lo dejé todo. Dejé Egipto, Señor, dejé el trono y he vivido los vituperios y he aguantado a tu pueblo. Injusticia tras injusticia. Y le dice el Señor, por esta situación no vas a entrar. Hermanos, me imagino que se enfrió todo Moisés. ¿Cómo de que no voy a entrar? Y él, siendo profeta y siendo amigo de Dios y notificándole al Señor sus caminos a Moisés, él debe haber visto, no voy a cumplir la sombra. ¿Cómo de que me voy a quedar fuera, Señor? Porque heriste a la roca.
Mis hermanos, ninguna injusticia, esto lo he aprendido de mi papá, dice, nadie vale la pena por perder nuestro lugar en el Señor, o sea, de ofenderme con alguien. Y ahorita estamos muy contentitos, todos nos amamos, estamos ministrando al Señor, pero cuando llega la injusticia, sale la vieja generación que no va a entrar, hermanos. Y este es otro peligro que debemos estar recordando y estar bien pendientes, que el enemigo va a estar usando injusticias para dejarnos fuera. ¿Saben que el enemigo nos quiere dejar fuera? ¿Se acuerdan cómo son los tiempos peligrosos que estamos viviendo? No lo dibujamos, pero imagínense al endemoniado ese que ni las cadenas lo podían sostener. Terribles, peligrosos. Y las injusticias son parte de esos días que nos quieren dejar fuera. Y alguien, tal vez por su forma de ser, puede decir, es que yo soy así francote, yo digo las cosas de frente, yo no me ando con cosas. Moisés fue francote y miren lo que le pasó. Aprendamos a hablar, aprendamos, como dice Pablo, que nuestra amabilidad sea conocida por todos. Aprendamos a dejar que cabalguen sobre nuestra cabeza. Y hay muchas formas, y el Señor mismo permite, para bendición nuestra, que se cometan injusticias contra nosotros. La amargura viene por esas injusticias. Hermanos, el mundo es injusto. Y entre más pronto lo aprendamos, entre más pronto entendamos que el mundo es injusto, mejor. Nos vamos a librar de muchos dolores de cabeza, de muchas tristezas, de muchas lágrimas. El mundo está lleno de gente ruin, que ni nos imaginamos que existe. Ay, a veces tenemos que aprender a la mala. Hace años iba en carretera con mi familia, íbamos rumbo a Querétaro y de repente se cierra una camioneta, una pick-up y ¡pum! Nos da un golpe lateral. Nos orillamos, se orilló la persona y ¿qué hubo? Ay, es que fíjese que me salió volando un tinaco y estaba yo que quería retornar para recuperar mi tinaco. Pero, no, pues sí, del tallón, ¿verdad? Y él con la esposa, le doy la tarjeta del IFE. Mira, me dice, te voy a dejar mi tarjeta y este es mi teléfono. Me llamas, nos ponemos de acuerdo allá en Querétaro. Órale pues, sale pues, nos ponemos de acuerdo. Nunca lo volví a ver. Y se perdió lo del deducible. Porque uno piensa que toda la gente va a dar la cara como nosotros. Bueno, espero que todos nosotros demos la cara cuando hacemos algo así. Una vez yo le di un tallón a otro carro, no había nadie y vi algo que me identificó dónde podía llamarlo, lo busqué y le dije, fui yo te di el tallón, yo respondo por esa situación. Pero no todos son así y pensamos, pero si yo doy la cara, si yo respondo y me vio la cara a mí y se siente re feo, se siente uno chinche de que le vieron la cara. Y entonces, ¿qué? ¿Me voy a amargar por lo que me hizo ese tipo? Y todavía me dice muy simpático, me llamas, y ahí estoy yo marcándole. A la hora de manejar, hermanos, pongámonos prácticos. A la hora de manejar, algo pasa con los conductores. Hace muchos años había una caricatura de un hombre así muy, muy simple, muy sencillito, un tipo muy noble, muy bonachón, nada más se sube al carro y se transforma el tipo y a pitarle a todo el mundo y se baja del carro y muy normalito, algo pasa en el carro, porque todos somos
Ayrton Senna en el volante y todos los demás son fatales. Injusticias. Espero que nadie, pero tal vez hasta groserías salgan. O insultos. Y el Señor no va ahí. Yo les recomiendo algo, hermanos. Aquí en nuestra Latinoamérica, hagan de cuenta que el claxon no existe. Te pueden encañonar. Literalmente puedes quedar tendido en el desierto antes de llegar. Nos vamos al cielo. Pero pues hijo, ¿qué haces aquí? Todavía no era tiempo para que digas, pues una injusticia, Señor. Con el agujero aquí, ¿verdad? Esto es práctico, hermanos, de verdad. Yo me he hecho a la labor de que el claxon no existe. Hay mucho lunático, hay mucho neurótico y esperemos que ninguno de nosotros seamos de esos. Y bendigamos y saludemos y pidamos perdón, aunque el otro haya tenido la culpa. En estas alturas, hermanos, es sabio. Porque me tocó ir al sector salud. Les estoy dando algunos ejemplos prácticos de cómo vivimos las injusticias. El sector salud es una cueva de ladrones, con sus marcadas excepciones. Le mando un beso a mi mamá. Uy, hermanos, pero caer en manos de doctores y uno ingenuo, caer en manos de abogados y uno con sus marcadas excepciones. Tenemos un hermano abogado allá en la iglesia y es una bendición. No, ya casi queda este trámite, nada más páseme otros 10,000 pesos y ahí anda uno viendo de dónde, y ya está, 5,000 pesos más y total que se queda hasta con las escrituras de la casa y el caso no se resolvió. Injusticias y el maltrato que le hacen a mi familiar, ahí estamos todos bien angustiados y mortificados y el trato que me da el medicastro y se pone uno a vociferar y peor lo tratan a uno. Este enfermero ni sabe poner la anestesia o las inyecciones, estoy todo picoteado. Y ¿dónde aprendiste a poner inyecciones? ¿En Walmart? Y peor te tratan y no tienes la bendición de Dios. Ganamos mucho, hermanos, cuando mostramos el carácter de Cristo. Bueno, mostrando el carácter de Cristo siempre vamos a ganar, pero a veces pensamos, dame chance en esta, Señor. Tú defiéndeme siempre, pero en esta dame chance. En la vida familiar, ¿hay injusticias en la vida familiar? Si no, no habría divorcios. Si no, no habría pleitazos. El matrimonio es un ejemplo del reposo. Pero si ustedes estudian la Biblia se dan cuenta que en el reposo es donde las batallas más duras estaban dándose, librándose. Y como empieza a haber confianza, al principio sí, pasa tú primero, no te preocupes, qué lindo, qué. Pero empiezan a pasar los días y empieza uno a agarrar confianza y tristemente, entre más confianza tenemos con un familiar, más duros somos. Contaba un hermano muy amado, pastor, y contaba la ilustración de que él decía, hermanos, ¿ustedes cuándo me han visto enojado? Le preguntaban a la congregación. Y sus hijitos adelante. Les hacía el pastor, ustedes no cuentan. Candil de la calle, todos saben que soy muy agradable, que soy muy buena gente, pero ¿cómo soy con mi familia? Y se sube el hermano José al carro y le cierra, ¡pam! Perdón, hermano, no se preocupe, hermano José. Las veces que quiera azotar usted la puerta, azótela, hermano José. Pero cuando la esposa se baja a abrir el portón y ¡pah! Cierra la puerta. ¿Que en tu casa no tenían refri? ¿Cuántas veces te tengo que decir que, pues sí, tú siempre me mandas a que abra el portón y que... Y el famoso, pásame el de este, ¿cuál de este? El de este que está en la de esta, ¿cuál de esta? Injusto, yo ni sé cuál es la de esta.
Saben que también pasa, y esto para los que vayan a tener hijos, cuando los hijos se enferman, cuando se enferman del estómago y la pareja es novata y empieza a vomitar el chamaco y la mamá lo tiene cargado y empieza a decirle la típica, la de esta, ¿va? Y el marido ahí que no sabe ni qué hacer. Las mamás nacen sabiendo todo eso. Saben cuánta fiebre tuvo y cuándo le dio el medicamento y cuál medicamento. Y uno nomás está ahí parado viendo la escena y haciéndose así como que, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Y está la esposa, pásamela de esta. ¿Cuál de esta? Y el chamaco allá haciendo ruido de fondo, así todo volteado y guacaré, guacaré. Y no solo está mal el niño, se crea un ambiente tan pesado que ahora no solo está enfermo el bebé, está peleada la pareja. ¿Por qué? Por injustos. Porque tú me dijiste de la de esta y porque tú no me ayudaste a traerme la de esta. Se ríen porque es cierto, ¿verdad? Así funciona. Y así vienen las injusticias hasta que aprendes a perdonar y amar, y entonces ya ni te tiene que decir que es la de esta, tú ya sabes antes traerle la de esta. Esto no era, pero gracias por traerme la de esta. Y se empiezan a amar y se llega al reposo. Pero muchos quedan al principio. Por eso ahora en el mundo ya ni siquiera se casan. Ahora es mi pareja. Somos pareja. Y si no funciona, cada quien agarra su rumbo y seguimos siendo tan amigos. Solo nos peleamos una vez. Y fue definitiva, pero ustedes se pelean a cada rato. No, es el amor, es la madurez de aprender a tolerar injusticias. Y a veces uno ya lo que tanto, el portazo, ¡pam! Es mi mujercita. Y la amo, y la perdono. Y vamos avanzando, hermanos, pero, y suena gracioso, no cuando lo vivimos, pero una palabra descomedida puede dejarnos fuera. En el caso de los matrimonios, recordemos, maridos, que el Señor nos dijo, trátenla como a vaso más frágil. Es mi hija. No me trates mal a mi hija, porque si no tus oraciones no son escuchadas. Y si nuestras oraciones no son escuchadas, hermanos, estamos en problemas y vamos a quedar tendidos antes de entrar a Canaán. En la política, como si pudiéramos resolver algo nosotros. Aparte de votar, aparte de orar, que Dios se apiade de nuestro país, y de votar, no podemos hacer nada, hermanos, ni siquiera nos dejan acercarnos al palacio. Pero nos prendemos y nos peleamos con otros que no piensan igual que yo. Y nos enojamos contra el gobierno por sus injusticias y nos quedamos atorados. No te van a hacer caso. En el deporte, no es cierto que era penal y se quedan años. Hashtag no era penal. ¡Qué injusticia! México pudo haber pasado a las semifinales si no hubiera sido por una injusticia. Y hay gente que hasta se matan entre ellos, literalmente, porque es injusticia del árbitro. Y si no estamos cuidando, velando por el bagaje, custodiando el depósito, como le dice Pablo a Timoteo, de no ofendernos, podemos no entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos al Salmo 106, verso 33.
Vamos al verso 32, está narrando el viaje de Israel. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Cuántas veces hemos hablado precipitadamente, hermanos? Y deberíamos de avergonzarnos por ello. Pero de aquí en adelante, Señor, pon guarda mi boca, porque puede ser definitiva. Que me vaya de la lengua, que hable precipitadamente, sin atesorar, sin valorar a mi hermano, a mi hermana. Dice Santiago que con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre. ¿Y con ella qué? Maldecimos al hermano. Y pregunta Santiago, ¿puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada? Sí, de mi lengua. No es lo que Dios espera de nosotros. A la hora en que le damos espacio a la amargura para que se acomode en nuestro corazón, ya no son las palabras de Dios las que salen de nuestra boca. Y puede ser que no sea en ese momento en el que sentimos la amargura. Puede estar haciendo raíz y lo estamos manejando, sí, yo perdono, pero no olvido. Hasta que llega el momento, después de tantas, no hemos dicho esa de, esta fue la gota que derramó el vaso. No debería haberlo, no debería de pasar. Si estamos en comunión con el Señor y consideramos al que sufrió tal contradicción de pecadores. En el manto de Turín, si no estoy mal, se han registrado 700 heridas. 700 heridas que recibió nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí fue injusticia. ¿Qué te han hecho a ti comparado con lo que le hicieron al Señor? Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. En nuestras discusiones preferimos defendernos nosotros que dejar que el Señor se encargue, porque se tarda mucho en defendernos. Señor, tú sabes que yo soy justo, que yo soy esforzado, ¿y por qué no vienes ya a defenderme? ¿Se acuerdan que el Señor tenía legiones de ángeles listas para rescatarlo? Ahora, el Señor pudo haber muerto, pero haberle dicho a los ángeles, bájenme. Nada más les voy a dar unas cachetadas a estos fariseos. Les voy a demostrar quién soy. Y después súbanme. Si somos buenísimos para amar el lugar bajo. Pero que todos me vean cómo sufro. Que todos me vean que espiritual. Cuánta gloria traigo por cómo dejo que cabalguen sobre mi cabeza. Más injusticias, pero para que me vean. El Señor no fue así, y gloria a Dios. Porque si Él no hubiera sufrido esa contradicción de pecadores, nosotros no estaríamos aquí redimidos hoy. Gracias, Señor, porque aguantaste la injusticia. Gracias, Señor, porque aguantaste mis injusticias. Murió, hermanos, por mis injusticias. Por eso yo tengo que considerar a mi hermano y soportar, dice Pablo, sus groserías, en otras palabras, sus injusticias. Soportaos los unos a los otros, hermanos corintios. Hermanos, hijos de Dios, soportémonos unos a otros. Perdonémonos unos a otros. Matrimonios, perdonémonos unos a otros. Y va a venir ese reposo, va a venir esa paz que nos va a potenciar para cruzar el Jordán y poseer la buena tierra.
¿Qué debemos hacer en las injusticias? Y ya es lo último que vamos a estudiar. ¿Qué debemos hacer en las injusticias? Voltear a ver a la roca que fue herida por mí. El Señor Jesús dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su cuerpo fue azotado, Él fue avergonzado. Una de las palabras más fuertes en la Biblia, hermanos, para describir lo más feo que pasa en la Biblia. El profeta Isaías dice que eso lo vivió el Señor Jesús. Entonces llega alguien y me hace algo, no veo a ese alguien, veo a la roca. Y la clave que Moisés debió haber vivido fue hablarle a la roca. Y la roca dejó salir su agua. Y saciar al necesitado, saciar al que te hace injusticias, saciar a tu hermano, saciar a tu cónyuge. Y estamos en comunión con Él. ¿Cuántos queremos ser amigos del Señor? Yo quiero ser amigo del Señor, yo quiero ser conocido como Abraham, como un amigo del Señor. Entonces las injusticias son oportunidades para que su nombre sea glorificado, para que Él sea conocido. Y presentémosle nuestra causa y derramémonos delante de Dios y dejémonos ser consolados por el Señor. Así las injusticias lo que van a hacer es acercarnos más a cruzar el Jordán y llegar a la meta que Dios tiene para nosotros, lejos de quedar tendidos en el desierto. Hermanos, ofendernos por injusticia es un peligro que va a dejar a muchos, ya ha dejado a muchos fuera de la caminata, fuera de la carrera. Y tal vez tú puedes recordar a algunos que hayan salido que hayan abandonado la mesa. Muchas veces es por ofensas. Si Moisés le hubiera hablado a la roca, también habría salido agua. Y él hubiera quedado en posición de honor. Él ya se había quedado callado con sus hermanitos. Cuando llegan Aarón y María, ¿a poco nada más por tu boca ha hablado el Señor? Nosotros, y Moisés pensando, ay, mis hermanitos, si supieran la diferencia que hay. Pero se queda callado y Dios pelea por él. Y en esa injusticia, Dios le habla palabras de consuelo a Moisés porque los reúne a los tres. ¡Wow! Dios reuniendo a los tres. Y les dice, a ver, defendiendo a Moisés. Mi amigo es Moisés y me lo respetan. No van a hablar descomedidamente de Moisés. Él y yo tenemos una relación especial. ¿No creen que Moisés pensó, que me vengan más injusticias con tal de que me hables así, Señor? Qué consuelo, qué fuerza, otros 40 años me aviento con esta palabra que me diste. Con la carga, con el dolor por su hermana. Si le hablamos así al Señor, Él va a venir, Él nos va a consolar. Uno de sus nombres es el Consolador. Pero para eso tenemos que callar al hombre viejo y dejarlo que se muera, que se retuerza. Y más cuando tú sabes, si yo tengo la palabra para deshacerte, prójimo. Yo sé los puntos débiles con los que te hago pomada aquí enfrente de todos. Pero opto callarme y entonces se acerca el Consolador y disfrutamos de los ríos de agua viva que vienen de la roca y que sacia a otros y que trae vida a otros también.
y entonces Moisés no hubiera recibido la disciplina que recibió. No lo tomemos a la ligera, hermanos, porque podemos escuchar en un arranque de furia y que diga el Señor, no entras. Señor, yo me acuerdo de los pósters de la victoria final de 1991. Hablaste precipitadamente. No es cosa ligera, hermanos. No es cosa ligera. Pidámosle a Dios, pon guarda mi boca. Alejémonos del chisme. Alejémonos de la murmuración, como vimos en María. No andemos cuestionando las decisiones de la autoridad. Pidamos por la autoridad. Dice Pablo a los Corintios, ¿por qué no mejor sufrís el agravio? ¿Cómo es que por qué? Porque duele bien feo. Por eso sufre el agravio, identificándonos con Jesús. Como dice el apóstol Pedro, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Eso lo hacía nuestro Señor. Nadie tomó su vida, Él puso su vida por nosotros. ¿No creen que Él es digno de que nosotros pongamos nuestra vida también en la injusticia y decir, Señor, yo me identifico, y más si es mi prójimo, para que a Él le vaya bien? Señor, perdónalo, derramémonos, hermanos, aún por los que nos hacen mal, por los que nos hacen injusticia, derramémonos, y como lo dijimos, los ríos del Señor van a llegar a nuestras vidas. Eres atacado y tú le hablas a la roca y la roca te va a respaldar, dándote de esa agua, esa unción en el desierto que solo la roca tiene. Y si estamos viendo que en el cierre de Números se va a potencializar el desierto, las ofensas y el escándalo se van a subir, se van a potenciar. ¿Sí estamos conscientes de eso, hermanos? Somos muy orgullositos, más de lo que creemos. Y el Señor nos dice, déjate trabajar, porque lo que viene no lo vas a aguantar. Soy bien humilde, Señor, la injusticia que me venga, y no podemos ni en el carro. Van a venir muchas ofensas y muchos se van a escandalizar del mismísimo Señor. Así que digámosle a Dios, trabaja hoy, y como decía el hermano Moisés Morales, dale, Señor, dale, solo dame la gracia para responder como a ti te agrada. Vivir así, hermanos, es un reposo. Una persona muerta, si la picas, si la maldices, bueno, nosotros no hacemos eso, pero si insultas a un muerto, no va a responder porque está muerto. Y si nuestro hombre viejo está muerto, no va a responder, no vamos a responder. Y eso es reposo en las victorias que Dios nos ha concedido y que lo vivimos. Las victorias que tenemos ya nos traen un reposo. Cuando la esposa agarra el celular de uno y es reposo, no tengo nada que ocultar. No como aquel que le dice a la esposa, préstame tu celular, sí, pero primero dame un abrazo bien fuerte. ¿Por qué? Porque te voy a extrañar mucho. Después de que veas lo que tengo en el celular. No es cierto que es reposo, en cositas así puntuales. Si aprendemos a soportarnos los unos a los otros, vamos a tener reposo. Así que mucho cuidado con las ofensas. No importa cuántas hayas aguantado. No, hermano, si usted supiera cuántas ofensas he aguantado, faltan, y muchas. Quizás hasta ha sido un campeón de la mansedumbre como lo fue Moisés. No había hombre más manso que Moisés. Qué significativo que en el área tal vez más fuerte de Moisés fue en la que cayó, perder la mansedumbre.
Recordemos que esa es un arma con la que el enemigo ha matado a muchos israelitas. La ofensa que nos hace hablar descomedidamente. Y ojo, hermanos, no significa que el líder no pueda regañar. Moisés se enojó muchas veces. Dice que era el hombre más manso de la tierra, y si ustedes en sus lecturas se detienen, tal vez de los personajes que más dice que Moisés se enojó, bueno, que alguien se enojó, es Moisés. Airaos, pero no pequéis. No, para que no pensemos, ¿y por qué me regaña el pastor? Pues si no, que manso y que no sé qué. Tiene su lugar, pero nosotros, a la hora de tratar con el hermano, acordémonos de la roca que fue herida por nosotros. Pónganse de pie, por favor. Cantábamos el canto Eleva tu visión, ya que jamás hemos pasado por aquí. Sin una visión que crezca, hermanos, va a perecer el pueblo. Si no estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a perecer faltando tan poco tiempo. Hermanos, ¿podrían poner la imagen que les pedí? Es una imagen conocida, la trabajamos mi suegro y yo por nuestra cuenta. Pues esta imagen dice que una reacción o algo que se puede decir de esta imagen, una reacción, una decisión tomada con enojo, no se puede deshacer. Y ya hablamos mal contra el prójimo, y ya murmuramos, ya le hablamos mal al cónyuge. Ay, déjame, me regreso, ya vas en el aire. Que esta imagen nos ayude cuando queramos reaccionar. ¿Por qué no mejor sufrimos el agravio? Para no quedar tendidos en el desierto faltando tan poco tiempo. ¿Alguien te ha ofendido, hermano? ¿Alguien te ha ofendido, hermana? Hoy en tu corazón, perdona de todo corazón y ciñe tus lomos y avanza en el Señor Jesucristo. Como figura de la ley, Moisés no podía entrar. Si queremos entrar al reposo, debemos aprender a oír la voz del Señor. Moisés sí entró, pero como representante de la ley. Por lo último que les digo, tenemos que aprender a dejar de vivir por principios. Obviamente tenemos una base, tenemos doctrina, tenemos conducta cristiana, pero tenemos que aprender a vivir más por oír. ¿Por oír qué? Una palabra de Dios. Que todos los días Dios se acerque a nosotros. Él se acerca y lo escuchemos y recibamos las instrucciones para ese día. Y no tiene que aparecerse un ángel. Él nos habla de muchas formas y así entremos a la edad que viene.